trabajar con el maestro Alfredo un ratito. Y pues empiece, por favor, del trabajo que estuvo haciendo con los grupos, para que tengan ustedes también una visión exacta, un poquitito más amplia. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Vamos a darle, ¿no? Tengo aquí como una propuesta de ustedes. Es una propuesta que va para este caso ya equiparada, ¿no? Tanto como los abordajes con chicos, que es otro tipo de trabajo, pero que nos arroja estos estadísticos, y por ejemplo con los padres de familia, ¿no? Justo ahí, en las recomendaciones formativas, en los aspectos a considerar desde el campo formativo social, familiar, emocional, y bueno, pero no puede pasar por alto también las consideraciones con ustedes, que de alguna u otra forma son también un eje importante en la formación de los chicos. ¿Vale? Bien. Vamos a darle. Les quiero comentar algo antes de que se me vaya la onda. Para este ciclo escolar, mucha atención a esto, por favor. Para este ciclo escolar abrí un grupo de Facebook. Se llama Educarte, un espacio a la comunicación afectiva. Tiene este logotipo y ahí, durante nada más este ciclo escolar, por favor, súmense a este grupo en Facebook. Voy a estar subiendo artículos, voy a estar subiendo cortometrajes, películas, libros, o sea, toda la bibliografía que yo propongo, y que por cierto en esta ocasión viene cargada, la voy a estar subiendo ahí, en medida de lo posible. ¿Por qué? Porque es demasiado, a veces se superficializa este tipo de intervenciones, por ejemplo, con los docentes. Es demasiada distancia, vernos una vez al mes. Ajá. Es una verdadera suerte, es un evento azaroso el que un director o directora pueda flexibilizar un espacio como estos. Aquí pues, no se quita el dedo del renglón y se está firme en esta propuesta. Y aún con eso es insuficiente vernos una vez al mes. Entonces, pues está este otro recurso para que se vayan acercando, para que ahí mismo yo voy subiendo información que tal vez a ustedes les puede ayudar un poquito. Solamente van a estar profesores de las 5 escuelas que estoy viendo para este ciclo escolar. No hay ningún padre de familia, no hay nadie más que los profesores. Y entre ustedes está, bueno, ahí el chismerrajo, ¿no? Entonces, Facebook, Educarte, el grupo se llama Educarte, un espacio a la comunicación afectiva, ¿vale? Bueno, vamos a darle. Aspectos interesantes acerca de la formación, de la educación y de la conciencia cognitiva de un sujeto, pues es la percepción. Por lo regular nos basamos en la atención. Cuando un profesor o una profesora, ¿no? Dice, es que no pone atención en lo que se está diciendo. Como si la atención fuese lo más importante para abordar, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, con las mamás, los papás, se dan recitatorio y, oiga, mamita, papito, necesito hablar con usted, ¿por qué? Es que no me está poniendo atención, ¿no? ¿Cómo les dicen así muy amablemente? Platique con su hijo. Se distrae mucho. Es anda un poco inquieto, pero hasta hablas muy bonito, ¿eh? Mamita, la estaba esperando, qué bueno que está por aquí. No, creo que aquí se está como tergiversando este asunto, ¿no? No es en la atención en donde debíamos centrarnos. Esto es una propuesta, ¿eh? La atención es el resultado inevitable de la percepción. Si bien es cierto que a través de la atención comienzan todas las funciones cognitivas acerca de la captación de información, la memorización, el deseo y el anhelo, dice Aristóteles por ahí, todo hombre desea saber, y es muy cierto. O sea, los chicos desean saber y desean saber más. El humano como tal, como especie, como esta función evolutiva que ha tenido, pues
desea saber, apropiarse de todo entorno posible. Aquí la pregunta sería ¿cuál es el entorno posible de este infante? ¿Por qué? Porque no precisamente el hecho de que estés sentado en tu salón, sentado ahí en tu banca, el que lo pongas al frente, el que te tenga ahí, quiere decir que ese es su entorno, ¿eh? No, porque quién sabe dónde anda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a dónde se fue? Cerró la cortina y se fue de vacaciones, yo no sé dónde anda, pero ahí no está. Mecánicamente, ojo aquí, los mecanismos de defensa, que es de lo que quiero hablar un poquito más adelante, los mecanismos de defensa del chavito, de la chavita, se activan automáticamente. Oye, ponme atención. El chavito emite una respuesta. ¿Quién sabe si es una respuesta consciente? ¿Quién sabe si es una respuesta meramente mecánica, automatizada a lo que me están sugiriendo? Ahora, si el entorno llega e irrumpe hacia este mundo del chavito, ¿no? ¿Qué te dije que hicieras? Entre la memorización y la percepción también hay un vínculo, que sí, efectivamente, el chavito sí escuchó por ahí una instrucción, escuchó algo que se le dijo, pues que anotáramos eso, ¿no? Ok. Ya ves que sí pones atención, y el docente se queda muy tranquilo, ¿no? Porque, a ver, me está diciendo que sí escuchó, me está diciendo, es más, yo estoy viendo que ya lo está haciendo. No quiere decir que propiamente esté como acumulando esa información. Tiene que ver con la percepción del entorno. Aquellos que se puedan aventurar como mera posibilidad, como mera posibilidad de recurso, ¿han leído el Plan Nacional de Educación emitido en el 2013? ¿Alguien se ha acercado a esto? Porque es muy interesante cuando se emite desde un mandato federal. ¿Cuáles son las funciones de las instituciones educativas? No tienen nada que ver absolutamente, o no van en relación a, pues, como estos marcos de convivencia, ¿no? Con los que se juega con los padres de familia. No tiene absolutamente nada que ver, incluso, con las funciones administrativas de un consejo técnico. Ellos tienen un mandato. La orden se dio a una secretaría. Ya lo que va pasando ahí, como en esta ramificación de intereses delegacionales, por zona, incluso hasta por operativa, cuál es la que está funcionando. O sea, esto ya se va como desvirtuando al mandato original. Es muy interesante como cuando un chavito irrumpe constantemente una clase y ya se le llamó la atención, ya se le pidió que fuera la mamá y que estuviera con él, y bueno, y de todas formas, no. ¿Ok? Pues ahí lo único que te está diciendo es que crees las condiciones propicias, busques los recursos pertinentes, que tienes una gestión a la cual estás obligado como funcionario, como servidor, en la que pues, tú tienes que hacer esa función, punto, ¿no? Y esto es para todas las secretarías, ¿no? ¿A qué voy con esto? Jugar con la espacialidad sería importante. Cuesta, Digo, ¿por qué no un día damos la clase sentados en el piso? ¿Quién te dijo que tienen que seguir sentados en una banca? ¿Quién te dijo que tienen que seguir saliendo formados en filas? ¿Dónde dice? Porque cuando llega a suceder algo jurídico, que aquí no lo tienen, y qué bueno que no lo tengan, su escuela es un amor, pero cuando llega a suceder algo, ni la directora, ni el supervisor, ni la dirección operativa te salvan. El mandato federal dijo, ¿quién te dijo que hicieras eso? Tienes que asumir la responsabilidad. Y los profesores quedan muy molestos por eso. Y tienen razón, porque es una información que no se sabe, pero que existe. Y que todas las consideraciones pertinentes entre eso y lo que tienes al frente, que son tus chicos, pues nada más era corresponder a tu entera vocación. Pero esos son usos y costumbres, además, ¿no? Sí, pero que nos causa a veces una irrupción justo en esta percepción de espacio.
La percepción de espacio, y ahorita voy a jugar con la espacialidad casi toda la sesión. Cierto, la percepción del espacio no únicamente tiene que ver con el entorno del salón de clase, eso nada más es como para que tú, docente, te puedas hacer más ameno ese transitar. También no sea tan fastidioso, ni tan hostigoso, ni tan automatizado, mecánico, burdo. Ajá. Diviértete con ello, lo puedes hacer, realmente lo puedes hacer. Ajá. Tal vez, mera suerte, no es una garantía, tal vez el chavito en esta, como dinamizar los momentos de estancia, pueda captar, porque si un chavito tiene algo nuevo, pues ya lo diría Vygotsky, la aproximación de objeto, la apropiación de objeto, la interiorización del objeto y la proyección representada del objeto, el que sea, es un objeto de aprendizaje. Si en este momento todos nos paramos, pues, se capta la atención. Si en este momento todos nos sentamos, se capta la atención. Es un poco desgastante si lo vemos como una mecánica a seguir, pero si lo vemos simplemente como un instrumento, una herramienta para que tú te hagas un poquito más ameno como esta estancia en las horas de clase, está chido. Igual y hasta le favoreces. ¿A qué voy con lo siguiente? Miren. Dentro de la memorización, o sea, la función de la memoria, vamos a suponer que ya tenemos la atención y la conciencia del sujeto, ¿no? Ahora sí ya está presente en la clase. Bien, perfecto. Pues aún ahí no hay garantía de que se acuerde de nada de lo que le has dicho. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Una, ¿quién sabe dónde andaba antes? ¿Quién sabe cuáles son las funciones fisiológicas, emocionales, sensoriales o racionales que le están aconteciendo al chavito? Si el chavito está pasando por asuntos, por ejemplo, una función de duelo o una función de separación, también es una función de duelo, o no desayunó, o se le castigó, le regañó la hermana, o alguien está hospitalizado, o se ponchó incluso la llanta del coche. ¿Quién sabe dónde esté centrada esa atención? La focalización está unida a otro eje. Sí te va a poner atención en la clase, sí va a poner atención en todo lo que se está ahí llevando a cabo, pero no precisamente quiere decir que pase a un escenario de lo consciente. Puede ser que pase directamente a esta memoria nula. La memoria nula está ahí, claro que está ahí, y es la razón por la que azarosamente un chavito que tú dices, no, este va a tronar el examen, va a tronar la prueba, va a tronar el diagnóstico, de pronto te sale con una gran sorpresa de que, wow, ¿de dónde sacaste eso? Entre la memoria nula y la memoria relativa, aquí hay como este eje. Preocupémonos cuando un chavito o chavita tiene constantemente las respuestas de la memoria lúcida. Es ahí donde habríamos de preocuparnos, porque probablemente no esté aprendiendo absolutamente nada. Nada en lo absoluto. Un chavito que te dice de derecha a izquierda, de arriba a abajo, lo que le acabas de decir en la clase, no te puso atención en nada. Es mejor aquel que lo empieza a referenciar y lo empieza a relacionar. Creo que ustedes desde el año pasado estaban como, bueno, no sé si ustedes en general en algunas escuelas, observé que estaban como hablando mucho de esta transversalidad del pensamiento. Ajá. ¿Sí? ¿Me equivoco o no me equivoco? Si era el año pasado, era el anterior, no sé. Pero se hablaba de la transversalidad del pensamiento. Y que todas las clases fueran como en esta dirección del pensamiento transversal, relacionado a otros ejes. Y vamos a jugar con las moneditas, relacionándolo a la matematización. Y vamos a jugar con lo del buen comer, relacionado a otra cosa, ¿no? Bueno, eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque el chavito entonces ahora sí capta relacionadamente un cúmulo de saberes y le va a brotar, no propiamente en un examen. En el examen tal vez te saque 4 o 5, ni siquiera te conteste a lo mejor, ¿no? No pasa nada. De todas formas, pues, en el siguiente tal vez se componga, tal vez no sabemos, ¿no? Aquí el tema es que realmente el chavito esté captando esto, que pueda hacer una asociación de idea. El tema aquí es que, por lo regular, el chavito, y justo en esto que me centré, pues no está presente muchas veces en clase, tampoco puede estar presente muchas veces en los asuntos de casa, porque ni siquiera está presente en sí mismo.
Recordarán más o menos cómo fueron los abordajes. ¿Pueden ver su pie derecho? Sí. ¿Lo pueden tocar? ¿Lo pueden sentir? Sí. A ver, vamos a ver qué tan consciente estás de ti, en esta corporalidad, en ti mismo. Si no estás en ti, aquí, contigo, consciente del bulto, no vas a estar presente en ningún espacio. ¿Quién sabe a dónde te estás yendo? Y tu memoria relativa, toda la conciencia de memorización, cognición y metacognición, pero todo este cúmulo de función del pensamiento está dirigido a otra cosa. ¿Quién sabe a dónde está dirigido? Pero ahí propiamente no está. ¿Por qué? Porque ni siquiera está con uno, ¿no? Hay aspectos desde la interocepción, la propiocepción y la exterocepción que vale la pena seguir considerando. Estas dinámicas, por ejemplo, que hacían en las escuelas, no sé si las sigan haciendo, yo no sé si las hagan aquí, o nunca las hicieron, o las siguen haciendo, realmente lo desconozco, pero de activación física, muy importantes. Depende también quién la dirija, porque pues, no es nada más una música linda y bailar y todo. Si este tipo de activaciones son dirigidas hacia la propiosidad del cuerpo, en serio, al menos esta primer clase podría tener otro resultado. Ya después de recreo, bueno, pues, obviamente la función fisiológica está dirigida y centrada en otro eje. Otra estrategia, otra artimaña que no sea meramente un protocolo institucional te podría funcionar. Y bastante bien para que tú te hagas más ameno en transitar. Todo esto es para que te hagas más ameno en transitar, No es porque lo tengas que hacer o porque alguien dijo que eso es lo que se debía hacer o porque se está haciendo mal o se está haciendo bien, ¿no? Solo es como una consideración para que te hagas más ameno esa estancia ahí. Dentro de lo interoceptivo, lo propioceptivo y lo exteroceptivo, la conciencia se centra en aspectos fisiológicos, la conciencia de desarrollo, la conciencia temporal, la conciencia espacial, la conciencia emocional y la conciencia social. Muy interesante observar cómo el burdo protocolo institucional se centra en estas, ¿cómo le llaman? Normas de convivencia, ¿no? Sí, ¿no? Se llaman así. Las normas de la convivencia. Y, mamita, usted firmó esto. Pues sí, de ahí van a estar patinando en círculos todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no importa cuándo te firmó, no importa, o sea, el chavito no está consciente de eso que se firmó. Tal vez, a modo de juego, hacerle consciente que sí hay un medio social, pero no va a haber un medio social, o no va a estar consciente del respeto al otro, o de la distancia al otro, o de cómo se dirige hacia el otro, o de que, pues, bueno, vamos a formar una fila, órale, vamos a formar una fila, o vamos a formar un círculo, vamos a formar un círculo, pero no puede haber una conciencia de lo social si no hay una conciencia del propio. Ajá. Por lo regular, primeros grados, segundos grados, terceros grados, pues habían como posibilidad de centrarse ahí en este asunto, todo hacia la interiorización. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma va a repercutir más adelante en alguno de los otros compañeros, ¿no? Ya cuartos, quintos, ya en quinto grado, tienen entre 9 y 10 años. El pensamiento lógico, ahora sí métele las matemáticas que quieras, porque el pensamiento lógico intuitivo y el pensamiento lógico matemático, natural, fisiológica y evolutivamente, ya está en función. Qué bueno que desde preescolar se sepa de memoria las tablas de multiplicar, la trigonometría, qué bueno. No quiere decir que realmente se haya apropiado de ese saber. Es una taravilla repitiendo, y qué lindo que así sea. Seguro es el orgullo de mamá. Pero no quiere decir que realmente esté, porque algo le pasa en la vida social. Una de dos, o disrumpe espacios sociales o no alcanza a dinamizar, ¿no? Platicaba justamente con los papás, a ver, papás, mamás, ¿qué les hace pensar que este espacio colectivo, no es solamente un escenario para sus hijos en donde por fin puedo tener a un par, o sea, alguien igual, alguien afín a mí, en donde toda esta conciencia de desarrollo incluso fisiológico,
¿Cuánto puedo correr? ¿Cuánta fuerza tengo? ¿Cuánto puedo gritar? O sea, esta necesidad de saberse está aquí. Bueno, por ahí hice unas recomendaciones, oigan, pues no lo tengan en campos minados, ¿no? O sea, esto de tener una casa muy bonita, con los muebles súper bonitos, con esta mesa de centro súper bonita, pero en donde no puede correr el chavito, pues yo creo que ustedes no tomaron las consideraciones pertinentes de que un niño pues tiene todo un espacio que se va a apropiar, ¿no? Y si no puede correr en casa porque se va a pegar, pues vive en un campo minado. Entonces no estabas preparado para un hijo. Tal vez tu familia o la idea que tienes de familia simplemente es una superficialidad de revista que viste por ahí, ¿no? Cosas a considerar, que hablaba con los papás, pero pues bueno, ya están ahí, ya están aquí. Ahora, ¿hacia dónde podríamos centrarnos? Hacia esto, pequeñas dinámicas que logren interiorizar, despertar al chavito aquí en cuerpo y espacio, cuerpo y espacio. La función temporal viene un poquito más adelante. Esta se da, pues sí, empieza a operar a partir de los 3 años de edad, más o menos como a los 5 se empieza a acentuar, pero vamos a darles una ayudadita. Observé que en algunos de los salones no hay reloj. Un reloj, por favor, un reloj que sirva. Una función materializada de un corte en el espacio-tiempo es importantísimo. ¿En dónde van a vertir esta angustia del cese de una actividad? A ver, vamos a hacer este trabajo. Sí, ok, vamos a hacer este trabajo, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero, ¿cómo voy a jugar con esta espacialidad? Digo, los chavitos están preguntando, maestra, ¿a qué horas vamos a salir al recreo? Maestra, no sé ni a qué horas entró. ¿A qué hora entró usted? ¿A las 5? ¿A las 11? ¿A las 7? ¿A las 8? O sea, está como jugando con la numeración, pero no quiere decir que tenga una conciencia temporal. Si no hay una conciencia temporal, el cuerpo tiene una despersonalización en un espacio. Y aquí, o sea, y te está diciendo cuál es su angustia. Su angustia es en qué momento voy a tener este cese, pero para poder tener este cese tengo que hacer una medición espacio-tiempo para poder entonces definir mi corporalidad. No te lo dice así, solamente te lo dice así como, ¿ya vamos a salir al recreo? En 5 minutos. Ay, ¿cuánto es 5 minutos? ¿Cuánto es 5 minutos? No, ¿quién sabe? ¿Cuánto es 5? Para ese, para ese. Para nosotros 5 minutos, pues, también quién sabe, También quién sabe. Pero bueno, hay una apropiación, el sujeto y la proyección en todos estos campos. Tanto hacia un escenario externo como hacia un escenario interno. Todo el mundo, las personas están hablando de sí mismas. Así mismas. Maestra, es que, o maestro, ¿no? Estos juegos de palabras, ¿no? Es que no podemos ver nuestra espalda. No podemos quiénes. Y esa fue mi respuesta. No podemos quiénes. Pues no podemos ver nuestra espalda porque, como si la razón, o sea, y ahí va el pensamiento mecánico. No hay una, como dirían ustedes, la transversalidad, diríamos nosotros, no tiene la asociación pertinente para hacer una intervención de estas. Regularmente le digo a los chavitos, solo pónganse muy abusados, ¿no? No puedo ver mi espalda porque no tengo ojos en mi espalda. Ok, usted no puede ver, de acuerdo. Puede sentir, puede percibir, puede tocar, puede... Ok, perfecto. Pero no podemos, no, porque está desapropiándose del cuerpo en sí mismo y está como metamorfosizándose en un colectivo. No importa la respuesta que le emitas, mucho cuidado ahí, docentes, no importa la respuesta que le emitas, solo te está usando como mecanismo de defensa. Ni es contigo, porque no le importas, solo eres un recurso, un accidente social que está al frente. ¿Sí? Solo es eso, eres un accidente social. Nada, no es contigo, no te quiere ridiculizar, no te quiere fastidiar la vida, no te quiere llevar al borde del colapso psicótico, no, tranquilo, no. O sea, solamente está tratando como de asociar cuerpo, espacio, tiempo. Nada más. No te estreses,
¿Sale? Bien. Accidente social. Hice un primer sondeo. Sí. De estas cosas que uno no tiene que hacer, bueno, pues ¿qué hago? Vamos a hacer un sondeo. Órale. Zona norte, zona centro, zona sur. Para este ciclo escolar me quedó muy bien acomodadito porque pues, podemos tener incluso otros parámetros que inciden incluso en los ambientes culturales que tenemos al entorno. Al norte de la ciudad, al centro de la ciudad y al sur de la ciudad. Ajá. En total, el sondeo consta de 1.118 alumnos. Y pues ahí andan ustedes también, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Qué es qué? O sea, ¿qué representa esa gráfica? No, no es gráfica, solamente son Un esquema como o datos. datos. En primaria baja, primeros y segundos, 53 chavitos en zona norte, Sí. son los que se observan con esta misma Cantidades. interpretación, zona centro y zona sur. Cantidades, son cantidades. Cantidad, sí, solo menos Ok. cantidades, ¿no? No lo voy a manejar en cantidad, lo voy a manejar en estadístico porque les voy a decir, como les dije a los papás, yo no puedo lanzar una información directa, precisa, acerca de cuántos y quiénes son en su grupo, porque la información, cuando no lleva un contenido que lo soporte, suele ser un arma para sí mismos y para todo lo que los rodea. Y bueno, este campo tampoco está un poco alejado de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están cargando una losa institucional, con lo que pues, habría que jugar con ello, ¿no? Para que podamos tener esta información de una manera más amena. Bueno, nos falta tantito, ¿no? O me gustaría saber si es posible manejar otro tipo de información o en otra dirección de información, y pues va, o sea, se maneja, ¿no? Bien, sugiero lo siguiente: el yo, vamos a ubicarnos en este yo. El yo está constituido de un cúmulo de emociones, sensaciones y pensamientos. ¿Qué son las emociones? Pues simplemente la conjunción entre la sensación y el pensamiento. ¿Qué son las sensaciones? La conciencia fisiológica, interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva del cuerpo dentro de un entorno. Se acabó. Y los pensamientos, pero eso sí es un poco más complejo, ¿no? Porque lleva toda una articulación inscrita de significados y significantes. Ahorita se los platico. ¿Ah? Este yo está expuesto a todo un entorno. La necesidad de identidad, la necesidad de autonomía, la capacidad como desarrollo meramente, en sus funciones de escuela, familia y medio social. Ajá, ahí está, ahí está. ¿Qué nos queda? Para poder socializar más o menos como relacionarnos con ello, todo el tiempo emocionados, todo el tiempo en sensaciones y todo el tiempo en pensamientos, en cualquiera de los ejes, ya sea hacia la extinción misma o hacia el delirante positivismo de vida, en el sentido que quieras, en la dirección que quieras, pero esto es lo que tienes para relacionarte. Ajá. Pero ¿cuál es tu parámetro? ¿Cuál es tu eje? Tu memoria temporal. Por eso lo manejaba hace un momento. Entre la memoria lúcida, la memoria relativa y la memoria nula, aquí hay algo bien interesante, porque ahí es donde se centra la focalización. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué sensaciones tengo en un espacio? Si el espacio es muy caluroso, por ejemplo, o sea, es demasiado caliente. Interoceptivamente, tal vez no te lo puedo articular, pero siento un malestar. Ese malestar me va a invitar a disociarme de ahí, abstraerme, sustraerme, apartarme, cerrar la cortina e irme de vacaciones en ese momento. Y entonces, mi identidad en ese momento en la escuela tal vez es nula, porque estoy sintiendo demasiado calor y no tengo la conciencia racional como para articularlo. Un chavito que se te acerque y te diga: maestra, ¿sabe qué? Me siento demasiado acalorado, no me estoy pudiendo concentrar, no estoy teniendo como la mejor de mis actitudes con el trabajo, necesito salirme un momento a refrescar. Ojalá te lo dijeran así. Ojalá te lo dijeran así. Para que inmediatamente, a ver, siéntate por favor. No, no es cierto, yo sé que darían una buena respuesta. Muy interesante, porque entonces lo que tengo para relacionarme en este eje, que corresponde a la memoria atemporal, ya hay una memoria temporal, ya hay una memoria fisiológica. No te lo pude articular, no te lo pude decir, es más, no supe ni qué me pasó, solo andaba más inquieto.
sentía un malestar. ¿Y quién sabe por qué se empezaron a pegar después del recreo? ¿Y quién sabe por qué empezaron a gritar en la última hora de clase? Si estaban re bien. Y toda la maestra ahí fantasiosamente, a ver, ¿qué pasó? Si en la mañana estaban todos muy bonitos y ahorita, ¿no ves el pinche calor que hace? No te lo va a decir así, ¿verdad? Pero está manifestando, todo el tiempo está articulando un lenguaje. La memoria te va a decir la experiencia que tuvo dentro de una espacialidad. No tiene la conciencia desarrollada propia, pero sí la tiene en este espacial. Porque al día siguiente, tal vez no venga con las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque en este lugar, en este espacio, bajo estas consideraciones que yo no comprendo, tuve malestar, me siento mal y no quiero estar aquí. Y sí vengo a tutorear, pero en el momento en el que entro, ¡pum!, me desconecto. Experiencia se llama. Y la experiencia en las escuelas, la sobresaturación del alumnado en las escuelas causa malestares fisiológicos. ¿A quién quieren engañar? No importa cuántas veces reformulen el modelo educativo, hay malestar fisiológico. Y con eso no te va a poner atención, porque no puede lidiar siquiera con la percepción de espacio. Si le acumulamos un poquito las ideas, los valores, como en función, hablo de valores morales, sociales, éticos, culturales, religiosos, eso ya es una absurdez. Hablo de valores reales, falso o verdadero, ¿existe o no existe? En eso me centro, en una idea que tienes acerca de la escuela es muy importante, la maestra te va a enseñar mucho, ok, sí, perfecto, pero si en mi experiencia esto no está funcionando, ni me siento bien en la escuela, la verdad es que no estoy aprendiendo nada, me pusieron un 5 y yo no entendí ni siquiera por qué, quería poner atención, pero nomás no copié lo que estaba ahí, y aparte me regañaron. Entonces, como valor, la escuela, no quiero saber nada de la escuela. Como valor, ¿funciona o no funciona? ¿Existe o no existe? ¿Es real o no es real? Y lo real es que esto también está centrado en esta memoria temporal. Aspectos que creo que se nos ha pasado por alto y que en cada clase, propuesto desde 1870, uno de los principales actores en este intento de transformación en la educación institucional, la institución académica formal, Havelock Ellis. Havelock Ellis en realidad era un sexólogo, pero hizo propuestas interesantes hacia el medio de la educación, y él hablaba de la filosofía para niños, pero la filosofía clásica, como tal. ¿Por qué? Porque le permitía al sujeto, al culto como tal, 1870, sí, más o menos dimensionamos esa distancia del tiempo como la propuesta. A Havelock Ellis no le fue muy bien, en muchos sentidos. Lo metieron a la cárcel, quemaron sus libros y lo vetaron aparte. Les permitía a los chicos tener una conciencia social, política y económica, pero desde sí. Lo que hace la filosofía, el deseo por el saber, ese llegar a problematizar al sujeto dentro de una naturaleza, dentro de un entorno político, dentro de un entorno social, el problematizarme, el cuestionarme, el depositar la angustia, pero ya no en otros, sino en uno mismo, del por qué estoy aquí con estos 30 sujetos, por qué estoy aquí. ¿Por qué está esta señora grite y grite? ¿Por qué tengo que estar anotando esto? ¿Para qué me sirve? Ese tipo de problematización en la conciencia, a la larga, causa otros efectos en la cognición y la metacognición de un chavito. Se les sugiere a ustedes, y sé que se les ha sugerido la filosofía, entrar como a la filosofía en el campo educativo. Pero la filosofía no es una baratija comercial. La filosofía, si no tiene como función problematizar al sujeto, no es filosofía. No, es un cuento, una narrativa. Pero la intención de la filosofía es problematizar al sujeto, que dé cuenta de que existe. Y ese es como uno de los principales aspectos de la filosofía. De hecho, creo que la filosofía incluso tiene más que ver con la educación que la propia psicología. La psicología, entonces, yo creo que ni siquiera debería ya estar ligada a la educación.
somos demasiado comerciales, nos hemos vendido en las últimas décadas cosas que pasan y no debían pasar. Voy a esta cita. Federico II quiso comprobar qué lengua e idioma tendrían los niños al llegar a la adolescencia, si no habían podido hablar jamás con nadie. Y para ello, dio órdenes a sus nodrizas y ayos de que dieran leche a los niños, pero con la prohibición de hablarles. Quería en realidad saber si hablaban la lengua hebrea, que fue la primera, o bien la lengua griega, o la latina, o la lengua árabe, o si acabarían hablando la lengua de sus propios padres, de quienes habían nacido. Pero se afanó en vano, porque todos los niños o infantes morían todos. Así le pasó a nuestro gran monarca Federico II. Grandes experimentos sociales con niños, ¿no? Claro que esto sucede más o menos en el siglo VII, pero pues tampoco hay mucha diferencia en el 2008. Los chavitos están muertos. No lo saben, pero están muertos. Están extintos. Se les dice que hablar, se les dice que pensar, se les anula, se les cosifica, se les mercantiliza. Eso es exactamente lo que hizo Federico, nada más para saber si esto funcionaba. Cada que cambiamos un modelo, cada que cambiamos una técnica, cada que montamos una expectativa en un algo sobre los chicos, los estamos anulando. Tal vez no mueren como en aquel entonces, ¿no? O sea, sí, efectivamente se murieron, se extinguieron. Era necesario el lenguaje, que me nombraran, que me hablaran. Si no me hablan, si no me dicen quién soy, si no me dicen que estoy aquí, el sujeto tiende a extinguirse. Pero si hay una sobreexageración del nombramiento, también hay una muerte. Una muerte tal vez existencial, una muerte social, una muerte pues sí, hasta emocional podría suceder, ¿no? Por eso les puse esa cita viene muy puntual en un libro que se llama En busca de la lengua perfecta, de Humberto Eco, que viene en la bibliografía también propuesta. ¿Qué se les ocurre aquí, profesores, profesoras? ¿Que no ha pasado el tiempo? ¿No ha pasado el tiempo? Que la misma silla está en el mismo lugar. No sé si se alcanza a ver. Aquí hay una silla. Esta es la fotografía de la silla. Y esta es la descripción de la silla. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es eso? La descripción sería una silla incómoda. ¡Ay, una silla incómoda! Podría ser. El autor de esta obra tiene una extensa obra, Joseph Puschert, en los años 60. Él se autodefine como artista conceptual. Creemos que va un poco más allá, como el surrealismo, no sé, pero bueno, eso es lo que uno cree. Él se autodefine como arte conceptual, lo que él hizo, que hace todavía. Vamos a suponer, vamos a imaginar que este es un chavito o una persona, ¿no? La imagen que recae sobre el sujeto a veces lo rebasa. Esto, por supuesto que invita a la extinción, a la supresión, a abstraerse de un lugar y un espacio. ¿Por qué? Porque la imagen pesa mucho, más aún la descripción. Y aquí todos los actores profesionales que tienen que ver con aspectos de salud, con aspectos de educación, con aspectos en todo lugar en donde se clasifique a un sujeto, ya le dimos en la torre. En serio, El primer transgresor creo que es el campo médico. Desde que nace y te dice, es niño. ¿Qué te importa si es niño o niña? ¿Quién eres tú para nombrar a ese que aún es incapaz de nombrarse? A partir de ahí vienen los padres de familia. ¿Quién sabe quiénes son, qué se creen o qué poder político como estrategia les confirió para que a ese le dijeran cómo va a vivir? Díganlo. En ese contexto, entonces, hipotéticamente hablando, se tendría que esperar a que el ser tuviera conciencia para decirse que ese es. Y entonces no serviría de nada la historia en donde el ser humano
ha utilizado la categorización para entonces aprender de sí mismo? No. Porque eso está implícito en la historia. Sí. Y en la historia de la educación. De la historia del ser humano. O sea, ¿cómo entendernos si no nos categorizamos? O sea, El eso es problema real. es cuando la categorización tiene una objetivación específica. Conceptualizamos. A partir de los O años sea, no estoy diciendo que 1700, esté bien, pues. Más bien. voy. No, y está muy bien el cuestionamiento. A lo que voy es que una cosa es diagnosticar, categorizar, clasificar a un sujeto como un actor social, nada más, y otra cosa es objetivizar esta categorización, ¿no? Es que lo pusiste como hombre-mujer, o sea, si no supiéramos qué es un hombre, qué es una mujer, entonces sería polvo. De hoy en adelante, en el momento en el que naces, decido llamarme polvo, decido llamarme molécula, decido llamarme cuando yo tenga conciencia de, o sea, a los 3 años. ¿Y cómo voy a saber A los cómo 5. nombrarme? A los 5, perdón. ¿Cómo voy a saber cómo nombrarme? ¿Yo tendría que inventar algo? Y entonces el lenguaje, exacto, la historia, la experiencia de la historia del ser humano va marcando y va dejando como huellas que le sirven a la generación siguiente y así. No sé si me estoy dando a entender. Sí, lo que no quiero es que se desvirtúe ni su apreciación, ni el sentido al que me refiero. Es cierto, necesitamos ser nombrados, porque si no somos nombrados, simplemente no tendríamos una función de rol social. El chavito requiere de un nombre, pero que a ese nombre se le añadan otras características, como un género específico. Otras etiquetas. El género específico no me refiero a la sexuación, sino al objeto de la sexuación que la sociedad le da. ¿Etiqueta? ¿Cómo se llama? Es Killing of Softly. Es un documental de las últimas 4 décadas. King Kilburn trabaja sobre esto. No es casualidad que las niñas sean más apacibles, los niños sean más vigorosos. Eso es una construcción social en donde toda la carga por concepto le cae de peso a este. Por eso sugiero que el primer transgresor es el médico. El médico dice es niño. El problema es que el médico no advierte que la sociedad y la cultura no tienen este soporte para asumir lo que el médico dijo. Porque dicen niño, perfecto, cuarto azul. ¿Qué dicen? Niño, perfecto. Ni le voy a poner es más, ahora jugando con esta diversificación del género, le voy a comprar su mameluco verde para que, de todas formas, le estás montando una carga. Ajá. Por acá quería comentar algo. Sí, que así como lo estás mencionando y que si lo vamos filosofando, es una situación que X persona en su momento tuvo que hacer para poder ser el superior y ir dirigiendo hacia la sociedad. Y esa etiqueta fue desde entonces. Y es una necesidad, aunque es un hecho social, sí, pero es un hecho social histórico por alguien, porque vamos a lo mismo. ¿Quién fue el que dio la indicación para que ese alguien pudiera empezar a etiquetar? Claro. Creo que el fundamento económico-político son aspectos a considerar. Y les voy a hablar de algo, me voy a adelantar un poquito a tal vez futuras intervenciones que van a tener. Pero, ¿qué pasa cuando a un chavito le dicen, no, es que su hijo es hiperactivo? ¿Es verdad? ¿Se dice o no se dice? Sí, claro. No sé. A cada rato. ¿Sabes la carga que le estás montando? De hecho, los mismos niños dicen, es que mi hermana es bipolar. Y le digo, ¿y tú ya le hiciste el diagnóstico, mi amor? ¿Tú eres psicólogo? ¿Tú eres psiquiatra? O sea, y lo saben porque lo dicen los papás. Así. ¿Quién sabe? Cuando me refiero a la objetivación de esto, es un arma para sí mismos y para todo lo que les rodea. Imagínate esta chancludota, inutilizada socialmente, incapacitada económicamente, dependiente, codependiente emocional, social, religiosa, cultural.
es incapaz de formar a un sujeto porque es incapaz de determinarse a sí misma. Estoy hablando de un adulto. Ajá. Digo, madre o padre, da igual, ¿no? Y en este sentido, todos los malestares del mundo se los acaba de poner en charola de plata la maestra. Su hijo visitero. Se quiebra la pendeja. Ya la libré. No, ¿sabes la carga de toda la inutilidad de vida que tiene esta persona adulta que le va a montar a este chavito y la imagen social con la que ahora se tiene que construir? Es una brutalidad. Y para eso los ejercicios institucionales y la objetivación de los diagnósticos no favorecen, porque sí se juega muy bonito con que somos una institución federal y entonces si se hace una canalización tiene que ser a una institución federal. Es el mismo pinche circo. Mándalos a Secosam a ver qué se superpasa con la enfermera, que se pesen, todavía los miden, no le preguntaron ni su nombre al chavito y ahí les va un clonazepam. La maestra tenía razón. Mi hijo tiene déficit de atención. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Saben cuánto tiempo de experiencia clínica? Y tal vez, yo también soy bastante silvestre en ese sentido, pero para poder determinar un trastorno, pues, por déficit de atención, una hiperactividad, son muchos factores, O sea, así de que no te pongo atención en la clase y no quién sabe, es muy azaroso eso, o no puedo socializar, o estoy socializando todo el tiempo, no. Hay que hacer toda una serie de diagnósticos, incluso recurrir a otros ejes de lo profesional, antes de caer con el psiquiatra o el neurólogo. A ver, ¿ya fue con el endocrinólogo? Vamos a ver primero al oftalmólogo. Tal vez es una función de la retina lanza este eje hacia la parte frontal del cerebro, en la parte frontal del cerebro está entrando luz, no está entrando luz. Pues sí es como la graduación, pero el tipo de lente no le está funcionando porque el tipo de cara, la fisionomía, o sea, son muchos aspectos, mínimo, unos 2 años y medio, 3 para poder lanzar un prediagnóstico. Y esto es con la mano en la cintura. Ay, en la junta de lunes, quién sabe qué dijo la maestra, quién sabe qué dijeron las noticias, quién sabe qué dijeron por allá, que el déficit de atención, pues lo llevé y sí es cierto, comadre, mi hijo. Mira qué oportuno. Y este cerdo capitalista, las farmacéuticas en sí mismas, engordándose de la angustia de un sujeto. ¿Por qué toda esta parafernalia capitalista tendría que estar lucrando con tu vocación? Tu vocación es instruir, tu vocación es enseñar, tu vocación es conducir. Ok, ¿y por qué alguien se está engordando a partir de ello? Estamos siendo instrumentos, estamos siendo herramientas, estamos siendo usados. Ok, sí, no nos vamos a pelear con el sistema, solo son aspectos a considerar. No caer en esta trampa, no caigan en esta trampa, por favor, ¿no? La institución va a seguir jugando con eso. ¿Por qué es eso? Es la institución, pero tú no eres una institución. No, eres un docente, tienes vocación, tienes tripas. Y tu vocación se ejerce con las tripas. Con eso que se siente, que se vive, que se vibra. Ajá. Todo lo demás es, bueno, vamos a llevarnos bien con el sistema. Es una propuesta, ¿no? Por eso les proponía esta... Hablando justamente de esta imagen, vamos a jugar con la posibilidad. Este es el yo, el escenario yoico. Por lo regular, desde el psicoanálisis, jamás se habla de autoestima, porque es burlarse de las necesidades del sujeto. Ajá. En el caso de que se asuma como sujeto también, ¿no? Está el yo. El yo juega con esta autoimagen. Si yo soy el panquecito de mamá, si yo soy este bomboncito, este pedacito de chocolate, este príncipe que le vino a salvar la vida, este pedacito de algodón, soy una cosa comestible. Fíjense el sadismo que existe en este cariño desmedido. Ajá, o sea, ahí ya estoy anulado, estoy jodido, ¿no? Porque
en este escenario yoico no voy a poder jugar con mi autoimagen. Su cuestionamiento era muy importante. Sí, o sea, es necesario que me nombren, sí, pero de ahí a que me sobrenombren o me sobrevaloren en el nombramiento, quedo mutilado. Y entonces, la autoestima es un escenario burlesco nada más, es el escenario entre el yo y el yo otro. O sea, ¿cómo me relaciono? Cuando se habla de autoestima es porque se está irrumpiendo en un factor social entre lo normal, los parámetros de lo normal y lo anormal, y quién sabe quién se le ocurrió eso, pero entonces, ay no, pues es que yo creo que su hijo tiene problemas de autoestima. ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene eso? No me digan que lo llevan en el mercado las mamás, en el tianguis. Es en estos lugares donde se habla de eso. Nada más considerar que esto solo es la relación del yo otro. Pero si no hay una relación conmigo mismo y no hay una relación conmigo y en mi autoimagen, pues esto no va a funcionar, no va a operar. Por eso digo que es demasiado ridículo hablar solo de autoestima, ¿no? Por eso el psicoanálisis sugiere no hablar de eso. Si se habla es como a consideración. Vamos a la zona norte porque ya casi me tengo que ir. Empezamos un poquito tarde. Vámonos a la... ¿Cuáles son ustedes? ¿Dónde están? Ajá. En esta percepción del cuerpo, del propio, del aquí estoy y me asumo como en una corporalidad, muy interesante pensar que un 10% lo relaciona. Vamos a hablar de la primaria baja, primeros y segundos. El 10% de los chicos sí lo relaciona. Ajá, es una buena cifra. Aspectos culturales tal vez tienen que ver, no sé, no sabemos. El 35% de las mujeres lo relaciona. ¿Por qué esta gran diferencia? ¿Por qué niños y niñas? ¿Por qué las niñas están más a la deriva o más a la exposición de reconocerse como en cuerpo que los niños? Dicen por ahí que el psicoanálisis ya está superado, pero nosotros seguimos viendo a Edipo por todos lados. La madre se traga, se lo coge, literalmente. Simbólicamente, claro, no a la función sexual, pero sí a la función erótica, sí a la función social, se lo devora, lo cercena, lo mutila, decía yo hace rato. Queda en una exposición muy interesante que los que no relacionan son más o menos por la misma, pero en chavitos, Y en chavitos, los que disocian, o sea, de plano, una cosa es no relacionar y otra cosa es transfigurar este cuerpo. ¿Por qué? Porque tal vez tengo un sobrenombramiento del moi, del yo. Ajá. Tal vez tengo una sobreestimación del yo. Y entonces estoy tan nombrado, tan clasificado, tan determinado, que no alcanzo a asumirme, ni siquiera en un trazo, en un cuerpo, en una forma, en una protocompletud. Protocompletud, estoy hablando, la completud, quién sabe si llega algún día, pero en caso de que llegue, pues llegará un poco más adelante, ¿no? En chicas se mantiene en 10%, es algo muy curioso, ¿no? O sea, está así como 10%, el 35%, 10% los chicos, perdónenme, 10% relaciona de los chicos, 10% no relaciona, y el 15% disocia. Primeros y segundos. ¿Sí lo notan en el salón de clases o no? Primeros y segundos, ¿quién son? A ver, levanten su mano. Pero levántala bien. Ajá. Ajá. En esta de... Sí, con convicción. ¡Yo! ¿Qué onda con los chavitos? ¿Qué onda con los chavitos? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Eso es lo que quisiera saber. En sí mismos no. En sí mismos no. Muy interesante pensar que dentro de estas disociaciones del cuerpo, pues así el 15% de los chavitos, pero si a esto le añades el 10% de las chavitas en este colectivo de primaria baja, pues algo le va a pasar, incluso a las dinámicas, a los ejercicios, hasta miedo va a dar hacer un ejercicio en el patio, ¿no? Sí. Pues se vayan a jalar, se vayan a toquetear, se vayan a escupir, y luego va a venir estas pinches chancludas con la espada desenvainada y me voy a meter en problemas, y entonces ahí se merma. Yo sé que aquí en esta escuela no, pero en otras escuelas. No, en esta no. No.
manera. Pero ¿qué es lo que se está mermando ahí? No es el trabajo objetivo de la clase, no inventes. Lo que estás poniendo sobre la borda es tu vocación. Y eventualmente te vas a sentir anulado. Porque la institución también te va a dar un sobrenombramiento, una clasificación. Ajá. Y en el peor de los casos, órale, ahí le va su extrañamiento. Por eso es importante la bibliografía, chicos. Esos extrañamientos hay formas de que no lleguen. Mira, ahí te va. Ay, hasta mi reloj se me salió. Mira, ahí te va. Ahí te va. Eso es emocionante. Un mensaje. Soporté esta dinámica con tales fundamentos. Así, así, así y así. Hay que hacerse responsables, ¿eh? También eso. Estamos habituados a que vamos a aventarle la pelotita acá a doña todo lo puedo y pues ya ella que negocie. No. O sea, si vamos en el peor de los escenarios que llega Guamasi, ay, es la directora ahí que anda negociando al supervisor, a ver, ve papá. Mi querido y estimado abogado, tú no eres pedagogo. ¿Estamos de acuerdo? Que tengo estos fundamentos. Yo voy. Vamos. A la instancia nos vamos. Pero ¿qué es lo que lo regula? Puede ser el fundamento de praxis. Pero no hay seguridad ahí. De hecho, hay incluso una sobreestimación de estos otros departamentos que son necesarios. Aquí en esta escuela no sucede, pero en otras escuelas, neta, hasta de abusos sexuales de los propios profesores hacia los alumnos, se han determinado. Yo lo he visto. No es algo mítico. Realmente sí sucede. Entonces, el departamento sí es importante. Sí hay acosos. Y aparte sí hay bullying por parte de los maestros. Sí lo hay. Pero porque hay una terrible frustración en su práctica. Y esto no debía ser. No debía ser. Más aspectos a considerar para que te puedas hacer más ameno tu estancia, ¿no? Ese día, en todo el ciclo escolar, no sé. Vamos a la primaria media, ¿les parece? Si ustedes quieren ir viendo datos de las otras zonas, está chido, ¿eh? Yo por eso los puse ahí, para que se plazcan como buffet, ¿no? Ya si hay alguna pregunta, pues ya, no me la digan, porque es tarde. A mí sí, primaria media. Primaria media. En la conciencia algo pasó. La propia conciencia fisiológica te lo determina. Oye, pues sí, yo estoy aquí, pues sí siento, pues sí, sé lo que me pasó. Así como fue un accidente. Ok, pídele disculpas, fue un accidente. O sea, el chavito así como de... Creo que me está choreando, creo que me está usando. No te lo dice, pero algo lo intuye. ¿Por qué? Porque ya hay otro tipo de conciencia, ¿no? Digo, para ejercicios institucionales, qué bueno que dijo que era un accidente, ¿sabes? Qué bueno. Pero ya lo propio, no. Algo pasa porque hay otro tipo de conciencia, ¿saben? Igual, oigan, se nos dispara 52% en las chavitas que sí tienen conciencia de sí. Yo diría que anda un Edipo por ahí, ¿no? Yo diría. Pero dicen que no. Dicen que ya, por favor, le demos carpetazo a eso. O sea, estas relatorías griegas, por ejemplo, ¿no? De hace 3000 años, pues ya hay que superarlas. Yo diría que todavía no. No relaciona, muy interesante aquí, porque solamente un 2% de los chavitos no relaciona contra un 10% de las chavitas. Ajá. 4% disocia de los chavitos y 10% disocia de las chavitas. Qué curioso. Por lo regular la cifra es inversa. Tienen grupos muy amables, tienen grupos cortos, tienen grupos con los que ya se ha empezado a trabajar. Si hay una identidad colectiva en ustedes, bueno, pues eso puede ser como el resultado inevitable de un trabajo que se le va dando seguimiento. Muy pocos chavitos disocian, eso está genial. Pero los factores sociales, las necesidades fisiológicas, pues también van a inferir en esto. Quintos y sextos grados, otra vez, relaciona, vamos ascendiendo, ¿no? No relacionan chavitas, bueno, se va manteniendo. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una cosificación del sujeto. El sujeto está nombrado, categorizado, catalogado, determinado, cosificado, ¿no? Empiezan todos estos artilugios de convertirse en la fémina fálica. Ajá. Si te plasman un dibujo, te lo plasman
con artilugios o subterfugios. Ajá. La cosificación, la escenificación de un producto intercambiable en el cuerpo. Si bien biológicamente se está acercando aquí o se está aproximando hacia la función del desarrollo psicosexual en la etapa genital, genital pasiva, genital intermitente o genital activa, pues bien, el sujeto va a sugerir reproducirse, qué bueno, ¿qué tengo para reproducirme? El cuerpo. Pero cuando este cuerpo empieza a cosificarse, entonces se vuelve un objeto intercambiable. Por ahí George Bataille hace un impresionante apartado en su libro del erotismo, que se llama La prostitución religiosa. Si tienen chance, por favor. Estamos habituados a comercializarnos por otros intereses. ¿Y qué es lo único que perdemos? Pues el bulto, ¿no? Y los chavitos ya lo saben. Aún así, la cifra se mantiene, y es bastante amable, ¿saben? Bien, una cosa es estar como, vamos a la estadística general, en zona sur, o sea, ustedes andan aquí, el 17% sí relaciona a los chavitos, así como de la escuela primaria. El 43% de las chavitas sí dimensiona. Es una cifra alta y con eso se trabaja. ¿Estás hablando de relacionarse con su yo? Con el bulto. Conciencia espacial. Okay. Conciencia corporal, conciencia del yo. Ajá, sí. Es complejo, ¿no? En esta segunda fase voy a empezar a observar qué con lo de las emociones, qué hacia dónde se dirigen. ¿Pueden identificar una emoción o no pueden identificar una emoción? Una cosa es que te diga, estoy triste. Triste, no estás. No sé. O sea, ¿qué es eso? Puedes asociarlo, puedes relacionarlo, puedes, o sea, hacer como una inferencia directa hacia un estado de tristeza o nada más estás parroteando. No sé. Me voy a dirigir hacia allá, ¿no? Para que más o menos sepamos en dónde estamos situados, ¿no? No relaciona 10%, no relaciona 10%, disocia 10% en general, no 9% en general, ¿no? Son cifras bastante amables con ustedes, o sea, está bastante chido, creo que se puede hacer un buen trabajo por parte de ustedes, eso no les corresponde, esto tampoco les corresponde, esto tampoco les corresponde, esto sí les corresponde, ¿no? ¿Quieren verlo por grupos? Ahora. Primero, ¿dónde está primero? Alce la mano. Sí, es curioso, pero sí, tienes la cifra, no la más alta propiamente, ¿cierto? Es en sexto la más alta, pero es una buena cifra, tienes una cifra alta, ¿sale? No relacionan, bueno, puede ser que no, pero en cuanto a que disocien, sí tienes la cifra más alta. Es muy cómodo, muy sencillo, muy como catalogable, categorizable, decir, ¿de qué preescolar vienen? Ay, con razón. Cosas que las escuelas inventan para amenizarse el trago, ¿no? Pero ¿de qué preescolar vienen? Ya ves cómo vienen de ese preescolar. Sí influye, cierto, sí influye. Pero también lo generacional en el colectivo, los medios, la comercialización, todas estas ondas políticos, sociales influyen. A ver cómo vienen estos chavitos, ¿no? A ver cómo te vienen, por ejemplo, el siguiente ciclo escolar, yo creo que ya el siguiente, entre el siguiente y el posterior, como con estos nuevos escenarios de los formatos de familia que ya se vienen asentando, van a tener, sugiero que van a tener una cantidad en porcentaje interesante en cuanto a papá, mamá, en cuanto a papá, mamá, papá, o sea, estos nuevos formatos de familia. Y nosotros seguimos en las cavernas pensando que el amor es un amor romántico del siglo XVI. No inventen, esto ya nos está rebasando, ¿saben? Y lo van a tener aquí. Y van a venir nuevas ideologías de los chavitos. Y quién sabe cómo se vaya a relacionar con esto. Porque la percepción del cuerpo viene a recaer ahí, ¿no? Ahí hay un asunto, pues sí, están chavitos, sí, uno puede decir, están chavitos, pero hay que trabajar sobre eso, ¿vale? Bien, ¿saben qué? Me voy a saltar todo esto para poder, ya no me da tiempo de hacer un ejercicio con ustedes, pero esto era como funciona. Miren, les propongo hablando de esto, ¿no? Saturno devorando a su hijo.
de Francisco de Goya. ¿Ya ven la expresión de Saturno? ¿Qué sugiere? ¿Dolor? Terror. ¿Terror? ¿Qué más? Locura. 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 Ajá. Sí. Pareciera que no se la está pasando muy amable tampoco. Hay una especie de desesperación. ¿Pero qué lo determina? No solo lo determina la mirada, sino la forma en cómo aprisiona, cómo agarra. La posición es de protección. Realmente lo está protegiendo. Sí lo está devorando, pero lo está protegiendo. Pero lo está sobreprotegiendo tanto que lo mutiló. Así es como a veces se mira a los alumnitos. Bueno, así es como se mira a los padres de familia, ¿eh? Por eso ahí no hay clemencia, no hay clemencia. Vamos a trabajar sobre la autonomía, la individuación hacia los chavitos. ¿Cómo? Pues a través de los padres de familia, ¿no? Digo, para eso su apoyo es muy importante, sobre todo en las convocatorias. En la medida en la que el docente, fíjense, hay un poder del docente, y es un poder que asume, y si lo asume con una conciencia un poquito más allá de los aspectos institucionales, o sea, aquí tu escuela, tiene un efecto muy interesante. El cómo comentes tú hacia la comunidad de padres de familia, por ejemplo, de este tipo de confes, determina mucho como la respuesta del cuántos vienen, del cómo vienen, del ajá, pero pues es un poder que se te ha conferido. Si lo quieres asumir, está chido. Si no lo quieres asumir, pues, está bien, o sea, ahí qué se hace, ¿no? O siquiera en este entendible, ¿no? De que, bueno, se va a trabajar y se va a trabajar en esta dirección. Tal vez, solo tal vez, como posibilidad, no te pueda beneficiar directamente a ti. No es algo fácil. Eso no es fácil. Pero indirectamente también pudiera beneficiarte, porque tal vez si se mueve algo en los aspectos formativos, puedas tener una mejor respuesta en tu función de vocación. Me voy a brincar todo esto, oiga. Me voy directo a las estadísticas. La propiosidad. Una cosa es asumir el cuerpo como tal, y otra cosa es asumir ya aspectos de espacialidad en el cuerpo. Ajá. El detalle, la finura del trazo. Claro, no son los mismos parámetros de interpretación de un dibujo de un chavito de primer grado que de sexto grado, ¿no? Son distintos los parámetros. En cada uno de los salones la dinámica y las palabras fueron totalmente diferentes, pero sí fueron determinantes. Si alguien recordará por ahí, llegué a repetir 60, 80 veces, más de 100 veces, una sola indicación. Vamos a utilizar lápiz, goma y la hoja. Todo lo demás lo guardo. Vamos a utilizar lápiz, goma y la hoja. Todo lo demás lo guardo. Vamos a utilizar lápiz, goma y la hoja. Y en sacapuntas también vamos a utilizar lápiz, goma y la hoja. Vi los rostros de algunos de ustedes, querían como arrancarse los cabellos, querían sacarme a patadas, querían decir, que guardes tus cosas, a ver, yo te las guardo. Ay, jaló. ¿Qué te importa? ¿Y qué le das? No me importa. Voy. En estos escenarios de ya la propiocepción cambia mucho, porque entonces, a ver, si me hice el espacio, ¿sí? O tengo mi mochila aquí atrás que invade el cuerpo, porque también en la representación del grafo, pues tiene que ver la cosa, el objeto es primero que el sujeto. Nada de mochilas aquí, y ahí están con su agua, su palanqueta, su leche, la mochila. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Quieres que te pongan la atención? Juega con la espacialidad. Juega con eso. Hazte la vida más amena. Las cifras cambian. 9%, 10% se relaciona, 33% se relaciona en la propiosidad, ¿eh?
no relaciona un 11% y no relaciona un 21%. Disocian, aquí ya se empiezan a disparar, porque una cosa es saber que está el bulto y otra cosa es saber que el bulto está en un espacio y este espacio me lo apropio. Eso ya cambia las cosas, ya, de atención, después hablamos de eso, ¿no? De que si va a aprender o no va a aprender y va a hacer caso, quién sabe, no, eso ya es muy azaroso. Pero vamos a ver estos aspectos, ¿no? O sea, las condiciones de entorno. El salón está ventilado, no está ventilado, están las mochilas ahí, se puede pasar, no se puede pasar. Es neta que siguen con su palanqueta ahí. Es neta que tienen la. ¿Qué? Leche, agua, estuchera, la palanqueta, el juguetito aparte, el juguetito. Sanamos un poquito el entorno inmediato para que se pueda apropiar del sujeto. De sí mismo, no de tu clase, quién sabe si te va a poner atención de todas formas, pero nada más del espacio inmediato, ¿vale? Voy a la siguiente gráfica, esto es primaria baja, primaria media. Las cifras cambian, bajan considerablemente. Conciencia en lo propio, en la propiosidad del cuerpo, un 8% contra un 25%. En la primaria media anterior estábamos hablando del 50%, ¿estás de acuerdo? No relaciona, bueno, 5%, esto está muy amable, 25%, también por ahí anda, pero que disocian, se siguen disparando. Se siguen disparando. Y entre aquellos que de plano no tienen ni idea de que están ahí, y aquel que no se puede adaptar, sabe que está ahí, pero no se puede adaptar, es casi imposible percibirlo, porque los dos están platicando, pero tal vez uno está platicando porque no se ha dado cuenta que en dónde está, por qué está ahí, qué hace ahí, y el otro está platicando porque siente un malestar, y en el momento en el que se emite un... A ver, se sientan los dos, ¿qué hacen parados? El otro, de todas formas, no está ahí, y el que sentía el malestar, tal vez se le incremente el malestar. No solución. Hay otros aspectos espaciales a considerar, por eso sugiero, solo espaciales, y espaciales de entorno inmediato, su banca. Observé en esta escuela, yo no sé azarosamente por qué lo hacen, pero está genial, no tienen animalitos en los salones. No encontré animalitos. Porque esto de animalizar al sujeto ha traído consecuencias severas en generaciones pasadas. O sea, poner al perrito que le esté diciendo al otro, bienvenido, causa estragos terribles en la metacognición del sujeto. Estamos animalizando la función del yo. El yoico, como cualquier escenografía de fantasía, pues no lo que quieren es traerlo acá o dispararlo hacia la locura, la fiesta de la locura. O sea, muy amablemente he visto que no tienen animales. Si lo tienen, tiene que ver con el entorno espacial. ¿Vale? Al final es la apropiación del entorno. ¿Vale? En la primaria alta, obviamente, hay algo que pasa dentro del cuerpo. Se nos dispara esta conciencia, esta conciencia propioceptiva, ¿sí? Porque hay cambios, hay más sensaciones, hay incluso no traducibles propiamente, pero sí representables. Se dispara esta cifra entre 15 y 30%, 18%, 20%, y los que disocian, en total, estamos hablando de un 22%, ¿no? Bueno. El 22% de toda su escuela, de toda su escuela, el 22% de toda su escuela no alcanza a dimensionar una espacialidad, según el estudio de su servidor silvestre como cualquier ejercicio silvestre, primitivo, cavernario, pero creo que es una cifra muy amable. ¿Que se puede jugar con eso? Sí, se puede jugar con eso. Detallitos. Por ejemplo, lo de la silla, por ejemplo, lo de todos en fila, lo de vamos a trabajar en el suelo, pero vamos a trabajar en el suelo, o sea, pues tú también al suelo, ¿no? O sea, diviértete, pues estás aquí, pues ya, ¿no? Sí, digo, yo entiendo que eso de... Las cosas que pasan, ¿no? Pero hay que considerarlo, si quieren y les parece oportuno.
¿Vale? Bien. ¿Que los de cuarto? Pues yo me voy a ¿Me quedar ayudas a ahí. levantarme? Sí, maestra, los tienes a 6. Levantándome. Espérense. Que en mi vida me vuelvo a sacar en ¿Sale, chicos? Pues veo luego, ¿no? Sale, va. Gracias. Cuídense. No, pues es que ya no me da tiempo de terminar el espacio. Consideren lo siguiente. Las convocatorias con los padres de familia para mí también son muy importantes. Ajá. ¿Quiere venir para el otro mes? Quiero venir para el otro mes. Pues así de querer. ¿Te da tiempo? Porque es al final de cuentas, tiene usted varias escuelas en sus... Sí, tengo varias escuelas. Sin embargo, si voy a estar trabajando con alumnos en sus escuelas, pues yo te deposito mi neurosis también, si no con ustedes. Óigame, no. Óigame, no. Me protege. O no habíamos tomado en cuenta que fuera algo. ¿Es suficiente la mía? Pero No se pasa la vez. No, pues tómenlo en cuenta para que le podamos dar una continuidad. Me agrada mucho su escuela, es muy relajante estar en su escuela, en serio. Está chido, sí, así como el mando relajado. Porque, no, bueno, estamos hablando de la zona norte. tiene buen mando. Otras cosas se mueven. Hablamos de la zona centro. No, bueno, o sea, es una fiesta ahí. La sobresaturación que existe en las escuelas de zona centro causa cosas brutales. Ustedes no sé a qué santos se encomendaron, pero la flexibilidad de los grupos pequeños favorece. O sea, favorecen el trato a muchas cosas. Y se pueden amenizar y pueden jugar con eso y tienen como esta carta abierta. Por eso me agrada su escuela. Es bastante relajante estar por acá, ¿no? Sí, me parecería oportuno darle como continuidad el siguiente espacio. Y pues en tanto, echen la mano con las convocatorias con los papás, ¿no? ¿Sí? ¿Les date? Bueno, ya no se crean nada de eso de los diagnósticos. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Maestros, tomen un espacio en las demás, por favor, y te vamos a recuperar. Otra cosa, búsquense su propio sujetador de esta cosa porque yo ya me voy. Es que no encontré en qué se detenía y lo detuve con mi mochila. Pero sí se detiene. ¿Esta sí vale? Sí, vale. De esa cosa, no dijo de estas cosas. ¿Me abre, por favor, maestra? ¿No? La, ¿Qué manera propicia? junta de consejo de diciembre, por favor. Sí. Su chamarra. La chamarra. Ya no querían regresar. Docente con Cuídense. necesidades de asesoría Mi celular también. Sí, celular. ¿Me puedo poner en el Sigo grabando. Chido.